Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los mejores instrumentos virtuales de piano gratuitos. Siempre es necesario un buen sonido de piano y que sea gratuito nos puede ayudar a ahorrar un buen dinero. Vamos a ver 6 pianos para que tengan varias opciones. Quédense hasta el final del video que voy a hacer una comparación de los 6 pianos para que veamos cuál es el mejor de todos. Y así también eligen el que más les guste a ustedes. Empecemos con un clásico que ya vimos en otros videos. Se llama Keysound Classic, funciona en Windows y en Mac y lo pueden descargar gratis desde la página de Plugins for Free. Trae varios presets para probar, por defecto viene con el de Keysound Piano que suena así. También tiene un preset de Yamaha Grand Piano que es mi favorito de los que trae. Además tiene un preset con un piano Steinway. Un piano eléctrico. Y un preset de Rhodes. También trae varios controles, por ejemplo podemos agregar reverb. Podemos cambiar la envolvente a DCR. Desafinarlo un poco. Y tenemos un LFO para hacer algunos efectos más interesantes. Por ejemplo, para cambiar la expresión. O el paneo. Pasemos a un piano que viene en formato Contact y en formato SFZ y lo podemos descargar gratis desde la página de Pianobook. El formato SFZ lo podemos cargar usando el esforzando que vimos en el video de cómo usar Soundfonts, así que lo podemos usar gratis de esa forma. ¿Entendido? Este piano nos trae sampleado un Fazioli F308 que suena súper bien. No tenemos muchos controles en la interfaz, así que escuchemos un poco cómo suena. Por acá tenemos un piano que se llama Monastery Grand que lo ofrece gratis Melda Production. Funciona en Windows y en Mac usando el Amazon Factory que también tiene una versión gratuita, así que lo podemos usar 100% gratis. En la interfaz tenemos 3 micrófonos para controlar. Y también tenemos varios controles para el sonido del piano. Si les está gustando el video y quieren ayudarme a seguir haciendo más tutoriales de audio y producción, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Sigamos con un piano que nos trae gratis EV Audio y se llama Piano en 162. Es un piano Steinway modelo B, sampleado usando dos pares de Rode NT5. Tiene una versión para Contact y una versión en SFZ que podemos usar gratis con el esforzando. No tenemos muchos controles en la interfaz, al igual que con el Fazioli, así que escuchemos un poco cómo suena.
Pasemos a otro piano que también vimos en otro video, que es el Quarantine Piano. Fue sampleado de un Yamaha U3 usando un par de Aston Starlights y un Rode NT2000. Lo podemos usar con el sampler gratuito llamado Descent Sampler, que funciona en Windows, Mac y Linux. La interfaz es bastante sencilla, podemos ajustar el color del piano, agregar reverb, y también tenemos algunos controles más, como por ejemplo el release de las notas. Veamos un piano más antes de pasar a la comparación de todos los pianos. Este piano se llama Piano One y lo ofrece gratis Soundmagic para Windows y para Mac. Tenemos unos cuantos controles en esta interfaz, podemos ajustar la reverb, cambiar la perspectiva, y un montón de controles más. Además nos trae unos cuantos presets. Bueno, llegó el momento que todos estábamos esperando. Todos estos pianos me parecen que suenan muy bien, incluso tal vez mejor que algunos pagos, pero es hora de compararlos y ver cuál suena mejor. Esto se va a poner feo. Voy a reproducir lo mismo en cada uno de estos pianos, así podemos compararlos a todos. Escuchemos. Bueno, ¿qué les pareció? Yo lo estuve pensando bastante y me costó elegir uno ya que todos suenan muy bien, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el Keystone Classic con el preset del Yamaha Grand, que para mí suena increíble. Y para hacer un ranking, el segundo puesto se lo doy al piano en 162, el tercero para el Fazioli, el cuarto para el Piano One, el quinto para el Monastery Grand y el sexto para el Quarantine Piano. Cuéntenme en los comentarios cuál les gustó más a ustedes y también si conocen algún otro piano gratuito que no entró en la lista, también déjalo en los comentarios. Seguime en las redes para más contenido, estoy como Marcelo Fernández Music en Instagram y TikTok y como Marcelo F Music en Twitter.
Además podés sumarte al canal de difusión de Telegram en donde aviso cuando hay un video nuevo. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.